Hay figuras icónicas en el cine, que es casi imposible separarlos de un nombre. Si decimos mago, pensamos en Harry Potter. Si decimos fantasía, puede venirse a la mente El Señor de los Anillos. Y si decimos pirata, se nos viene una de las figuras más importantes del cine de los 2000, Jack Sparrow, un personaje que se convirtió en la encarnación de lo que era un pirata, sin ser el héroe de la historia. Un personaje que se volvió icónico a base de carisma, presentación, epicidad y una saga que supo brillar por lo más alto. No voy a hablar de los aspectos más técnicos, acerca de que está basada en una atracción de un parque de Disney, de cómo los ejecutivos de dicha empresa no le tenían fe ni a la película ni a Johnny Depp como protagonista, de lo complicado que es grabar en barcos sobre el agua, ni de lo masiva que fue como franquicia. No. Quiero hablar de lo fantástica que es esta película como tal, y cómo logró fascinarme de niño y de adulto me hizo recordar el significado de la palabra cine. Conocí la saga de Piratas del Caribe de infante mirando el recién incluido Disney Channel en el cable en la tele de mi madre, con una ficha rota haciendo que conseguir calidad visual sea cuanto menos una labor quirúrgica. Pero ahí conocí a Jack Sparrow, reí con él, gocé de la aventura y me hizo desear vivir una. Y pocos años después llegó una secuela de la película que prometía una tercera, cuyos trailers me volaron la cabeza. Y cuando me quise dar cuenta, se estaba estrenando la quinta película en el 2017, dejando las cosas en un incierto limbo hasta el día de hoy. Voy a hacer una reseña de la saga tratando de explicar cómo es que funciona como película, sin meterme tanto en spoilers, por si alguien no le ha dado la oportunidad aún. Me gustaría hacer un análisis más extenso de la saga, pero eso es un problema para el prototipo del futuro. Y antes de empezar, convertite en pirata y róbame una sonrisa suscribiéndote al canal, que para vos es un toque, pero a mí me alegras toda la semana. Gracias, y sin más chamullo, vamos a hablar de los mejores elementos de la saga de Piratas del Caribe. El mundo de Piratas del Caribe se siente sorprendentemente cercano al nuestro en muchos aspectos. Esto se debe a que está ambientado en una Europa ficticia de la era de la piratería, sea cual sea ese siglo, inspirada en hechos históricos, algunos reales. Sin embargo, el toque de fantasía que presenta la saga no rompe su verosimilitud, sino que la enriquece. Estos elementos fantásticos se sienten frescos, casi realistas dentro del universo de la película, porque el propio mundo niega la existencia de lo fantástico. En la primera película, por ejemplo, el Perla Negra es tratado como una leyenda urbana. Así descubrimos que no solo es real el barco, sino que además está maldito. Y esa maldición resulta algo novedoso, extraño y aterrador para la gente común. Pocos son capaces de creerla al escuchar sobre ella la primera vez. Este equilibrio entre lo creíble y lo sobrenatural dota a la película de un realismo mágico muy particular, que se va perdiendo con el paso de las siguientes sagas, de las siguientes películas. Pero eso no la convierte en una historia de fantasía al estilo del Señor de los Anillos, más bien le da profundidad a este mundo y una mitología propia. Desde la maldición del Perla Negra hasta la tripulación espectral de Salazar, todos los conceptos tienen raíces en leyendas marítimas y en la cultura pirata. Muchos de ellos, por no decir todos, tienen fuente en las leyendas y los mitos que incluso persisten hasta en nuestros días. En tema de personajes, Jack Sparrow es sin duda uno de los protagonistas más atípicos del cine, y más aún considerando que pertenece a Disney. En un entorno lleno de héroes perfectos y moralmente intachables, llega Jack para romper todos esos moldes. No es un héroe tradicional, es un sobreviviente. A través de astucia, experiencia y carisma logra salir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y justamente por eso se volvió uno de los personajes más memorables y trascendentes de la saga. Will y Elizabeth Turner representarían los arquetipos clásicos de Disney, podríamos decir, el héroe y la doncella, pero dentro de esos moldes ambos personajes resultan únicos. Aunque la historia comienza, pareciera, centrada en ellos, Jack es quien termina robándose el protagonismo. No porque ellos sean malos personajes, sino porque Jack tiene un carisma que es imposible de ignorar.
pero eso no los vuelve malos personajes. Es más, son muy buenos e importantes para la trama. La historia de Will y Elizabeth está llena de matices morales que me encantan. Ambos se presentan al inicio como ciudadanos ejemplares, fieles a las leyes y al orden. Sin embargo, Elizabeth siente una fascinación por la vida pirata, algo que se nota desde la primera escena de la primera película, con ella cantando cantos piratas. Y Will lleva la piratería en la sangre, aunque intente negarlo. A medida que se involucran con Jack, sus nombres, reputaciones y acciones comienzan a mancharse. Poco a poco dejan de ser lo que eran y se transforman en lo que antes despreciaban: auténticos piratas. Uno de los grandes aciertos de la saga de Piratas del Caribe son sus villanos y antagonistas. Al igual que otros íconos del cine, como el agente Smith en Matrix, Voldemort en Harry Potter, Sauron en El Señor de los Anillos o Darth Vader en Star Wars, varios de los antagonistas de esta saga han trascendido su propia historia para convertirse en figuras culturales. Entre ellos podemos mencionar, sin lugar a dudas, a Davy Jones. Aunque no es el principal antagonista de la saga como tal, ese título se lo atribuyo a alguien más, sí es uno de los más emblemáticos. Recuerdo de niño ver los pósters del capitán del holandés errante y pensar que estaba por ver algo sin precedentes. Y así fue. Davy Jones, Barbossa, e incluso podríamos considerar al propio Comodoro Norrington como parte de este lote. Y todos quedan bien parados. Cada uno funciona en su propia película y vamos a hablar un poco de eso. El Comodoro Norrington a primera vista parece un oficial más. Alguien que antagoniza a los protagonistas por una cuestión que va más allá de un deber personal. Un hombre correcto, cumple con su deber, aspira a ascender en la marina, pero su evolución es sorprendentemente trágica. Pasa de ser un símbolo de autoridad a un hombre destruido por sus propias decisiones. Es un personaje más profundo de lo que suele reconocerse. Para mí está bien escrito. No tanto por las cosas que hizo, sino tanto por las que representa. Una persona en busca de poder, una persona que lo pierde todo y que aún recuperando cosas a base de esfuerzo duro, termina renunciando a ello por la mujer que ama y pereciendo debido a ello. Comodoro Norrington es uno de los mejores personajes en lo que esta saga respecta. Este personaje es la viva definición de la piratería. No es la otra cara de la moneda con Jack, sino que otro doblón de oro en el mismo saco de piratería. Es carismático, implacable y tan encantador que cuesta odiarlo. Roba el mando del Perla Negra y se adueña del papel de villano en la primera entrega con una presencia imponente. Me encantó cómo dominó sus escenas con carisma y actitud. Su reaparición en la saga terminó siendo el postre de una película que ya de por sí era muy buena. Davy Jones es uno de los villanos más icónicos del cine moderno. Su diseño, su historia y su concepto lo vuelven fascinantes. Más que un villano, es un antagonista trágico. No busca destruir el mundo ni dominar los mares. Cumple con su deber, simplemente. Aunque sus acciones puedan ser catalogadas como moralmente cuestionables. Es una figura marcada por el dolor y la traición. Resaltemos cómo un chabón con una cara de cefalópodo CGI es capaz de mostrar tanta emoción. Aún hoy se usa a Davy Jones para demostrar cómo el CGI de antaño podía verse tan bien en comparación de lo que son algunas cosas modernas. Pero podría tener el mejor diseño de toda la saga. Pero el personaje supo acarrear su reputación, su imagen y su lugar en este mundo de piratas. Me encanta Davy Jones y verlo cada vez que aparece es un deleite en pantalla. Lord Beckett es, en realidad, para mí, el villano más peligroso de toda la saga. Es frío, calculador y despiadado, pero no actúa por maldad, sino que él mismo refiere a todo esto como solo un buen negocio. Su poder y su frialdad lo convierten en un enemigo aterrador, especialmente en la tercera película, donde su control casi absoluto sobre los mares culmina en una de las escenas más memorables de la saga, que se usa hasta en memes el día de hoy. Salazar
Este fue creado para la quinta entrega y cumple muy bien su papel como una figura amenazante y despiadada. Su diseño, su personalidad y motivaciones lo hacen un antagonista sólido, incluso si su historia no alcanza la profundidad de otros personajes anteriores como los que ya estaba hablando. Caracterización marcada, diseños distintos a los ya vistos, porque no son zombies, no son personas pez, sino espectros con las marcas de muerte en sus cuerpos. Salazar cumple muy bien con su papel en la quinta entrega. ¿Me falta alguien? ¡Ah, sí! Barba Negra. ¿Quién? Este es el punto que a mí me parece más débil de la franquicia en lo que respecta a villanos. La cuarta película no es muy querida entre los fans y con razón. Su trama es poco trascendente y aunque deja algunos elementos importantes como Barba Negra encerrando el Perla Negra en una botella y que es responsable que Barbosa pierda una pierna y abandone temporalmente la piratería. Pero más allá de eso, Barba Negra no aporta demasiado. Hablando de manera general, los personajes son muy buenos en su mayor parte y su mundo es lo suficientemente rico como para que ellos se desarrollen. Esto permite que las situaciones se sientan como una auténtica aventura, una que recorremos junto a los personajes. Pero, por si fuera poco, los escritores, guionistas, coreógrafos, encargados de fotografía, director y actores lograron mejorarlo todo gracias a lo siguiente. Este es uno de los aspectos que más se destaca en la saga, los combates. No se limitan a un clásico duelo de espadas, sino que cada pelea tiene una personalidad propia, gracias al entorno. Un ejemplo perfecto es la primera batalla entre Will y Jack. Es en una herrería, donde las vigas, las herramientas y hasta las espadas a medio hacer forman parte del combate. Suben, bajan, giran. Y mientras tanto los personajes se profundizan, afianzan sus caracterizaciones y comienzan a marcarse las diferencias y también las similitudes. Esto se logra en un solo enfrentamiento que, ¿cuánto durará? ¿3 minutos? Cada enfrentamiento de la saga es único. La batalla en el cofre de la muerte con su icónica rueda giratoria, donde la cámara avanza entre 3 combatientes que pelean entre ellos, que buscan la misma llave y que sus peleas están afianzadas por razones personales y casi egoístas. Por favor, hasta el duelo de dados en el barco de Davy Jones está muy bien tratado, y más considerando la escena extendida que fue después recortada de la versión que fue a cines. Ya sean en grupo, individuales, son hermosas. Y bueno, ¿dónde vamos a volver a ver un enfrentamiento marítimo en un ciclón gigante con cañones, disparos, espadazos y que incluso meten chistes que no rompen el momento? Las peleas en Piratas del Caribe son un auténtico deleite a nivel visual. Otro sello de la saga son los escapes de Jack Sparrow. Tiene un talento innato, o solo quizás demasiada suerte, para zafarse de las situaciones más imposibles. Desde su fuga inicial con el barco robado de Comodoro Norrington hasta la escena del banco en la quinta película, todos los escapes son creativos, caóticos y muy divertidos, lo cual nos lleva al siguiente punto. El humor en Piratas del Caribe es brillante, sutil cuando debe serlo, absurdo en el momento justo. No recurre a tantos chistes tontos, sino que nacen del carisma de los personajes y de los errores humanos. Uno de los ejemplos, que para mí es de los mejores, es cuando Jack bromea que Will Turner es un eunuco. Es un humor simple pero perfectamente colocado. No lo repiten constantemente a lo largo de la película, sino que creo que lo repiten una vez por película, nada más. Pero están muy bien puestos y que es, podríamos decir, un chiste personal entre Will y Jack, aunque Will no esté presente. L'homme say unique, simply. La narrativa en las películas de Piratas del Caribe me fascinaron cuando las volví a ver siendo adulto. Esto se debe a varios factores y uno de estos, nuevamente,
es una narrativa tan bien cuidada, bastante coherente y acorde a los personajes. Y podemos dividirla en 3 maneras. La primera película como una película en solitario, como obra individual, la trilogía inicial y la saga completa de 5 películas. Vamos a hablar un poquito de todo esto. La primera película, La Maldición del Perla Negra, funciona como una historia autoconclusiva. No necesitaba secuelas de ningún tipo para funcionar, pero su universo era tan rico, tanto en lore como en ganancias, que inevitablemente se expandió. Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra es una película única. Puede verse como si el resto de la saga no existiera y sigue siendo hermosa, autoconclusiva, buen final. Pero entonces llegó la trilogía. Al extender una película a una trilogía o incluso una secuela, hay muchísimos peligros. Si a la gente no le gusta lo que está viendo, es capaz de destruir tu franquicia a nivel monetario y eso no está bueno perder dineros. Muchas películas han intentado tener secuelas y no han logrado mucho éxito. Y más aún si se plantean como trilogías. Para que esto no pase, un buen plan es plantear las 3 películas desde un inicio. O en su defecto, que las siguientes películas sean consecuentes como una sola entrega. Este fue el caso de Matrix. Fueron planteadas la segunda y la tercera película como un solo conjunto y así quedaron bien implementadas la una a la otra. En Piratas del Caribe, al menos en la trilogía inicial, pasó esto. Tenemos un punto inicial en la primera película y un punto final en el tercero que quedan increíblemente bien. Podemos volver a hacer un paralelismo con Matrix. La segunda película termina, en ambos casos, con un increíble cliffhanger, como es llamado cuando te dejan picando. Te dejan deseando saber cómo va a continuar la saga. Y la tercera película cumple, casi, con todo lo que nos prometía y es... un final hermoso, un camino de aventuras, con un mundo que no será el mismo después de las cosas que pasaron. Sin ser un final feliz clásico, como se le suele llamar a los finales Disney, porque en este mundo hay consecuencias. La saga termina de una manera que es solemne, poética. A mí me encantó el final de la trilogía, pero la cuarta entrega atacó. Ver estas cosas es un poco más complicado cuando las convertimos en una quintología. Sí, esa película existe. No es tan sencillo hablar de las siguientes películas de Piratas del Caribe porque son distintas. La cuarta película no es muy rescatable y la última para mí funcionó, pero hasta ahí nomás. Ambas entregas nos dejaron más lore, otra vez nutrido de la cultura marina y leyendas piratas. Will y Elizabeth no aparecen más que como guiños que como personajes reales. Y la escena postcréditos de la última película me volvió loco, pero lamentablemente tras los problemas legales de Johnny Depp, la saga quedó en pausa. Se habló de una nueva versión protagonizada por Margot Robbie, pero el proyecto tengo entendido que fue cancelado. Y es entendible. Reemplazar a Jack Sparrow no es fácil. Johnny Depp dejó una huella tan profunda que resulta casi imposible imaginar a otro actor en ese papel, lo cual nos lleva a otro punto. El futuro de Piratas del Caribe es incierto, pero su mundo sigue teniendo un potencial enorme. Continuar la saga sin Johnny Depp es un suicidio comercial. Ya se vio con la saga de Animales Fantásticos, donde se le cambió al personaje que Johnny Depp interpretaba por otro actor y la caída en taquilla fue abismal. Puede atribuirse esto a otras cosas, pero yo se lo atribuyo completamente a Jack. Así que poner a otro actor puede causar una caída en taquilla tan profunda como los mares que Jack navegó. Asimismo, los océanos están llenos de leyendas, maldiciones y criaturas mitológicas que podrían estar esperando por ser descubiertas. Vimos el Kraken, sirenas, barcos fantasmas, maldiciones antiguas, la leyenda de Davy Jones y la de Barba Negra también, pero aún queda muchísimo que se podría contar en esta saga. Ciudades perdidas, serpientes marinas, el Triángulo de las Bermudas, incluso otros dioses, además de Poseidón o Calipso. Piratas del Caribe no es solo una saga de aventuras, es una carta de amor a los mitos del mar, al espíritu de los piratas
y a la magia que se esconde tras cada ola. Como conclusión, el futuro de Piratas del Caribe es incierto. Sus últimas entregas fueron recibidas de manera mixta por el público, pero el legado es innegable e inmenso. Porque más allá de las maldiciones, los tesoros y los monstruos marinos, estas películas nos recuerdan algo fundamental: la libertad, la aventura y quizás un poco de locura. A veces valen más que todo el oro del mundo. Y así, una vez más, dejamos a Jack Sparrow navegando solo en busca de nuevas historias, allá donde el horizonte y las historias nunca terminan. Todos brindando, yo.